A ti, María, gracias, José Luis, por haberme dado la oportunidad de compartir esta ponencia pues, con este grupo de colegas tan eminentes. Bueno, suena una manida disculpa después de haber escuchado a José Luis esta mañana y haber escuchado a Héctor. Realmente tengo poco que aportar, aunque bueno, voy a intentar en cualquier caso, realizar unas apostillas un tanto transversales a cuenta del defensorium y a cuenta de la lógica argumental que está presente en el texto de Cartagena, que creo que es sumamente sugerente y que nos da una imagen muy clara de su personalidad y de su idiosincrasia. Bien, se ha destacado ya suficientemente, como dentro de los escritos en favor de los conversos, pues el defensorium ocupa un lugar preeminente, es una importancia que se ha destacado ya suficientemente aquí. Desde luego, es muy importante y no deja también de resultar simbólico, que es un texto pues, que está dotado de una profunda carga histórica, y digo, no deja de ser simbólico que un hijo de Pablo de Santa María, Shlomo Halevi, pues un polemista antijudío, autor de Scrutinium, pues sea el autor del Defensorium, ¿no? Que es un texto sugerente, polemístico, en favor ahora de los conversos, ¿no? Si Pablo de Santa María había puesto pues, sus vastísimos conocimientos escriturísticos y talmúdicos, pues bueno, al servicio de una nueva fe, polemizando, esto hemos destacado en la charla anterior, de un modo diferente, históricamente distinto, con sus amigos, con sus antiguos, hermanos y correligionarios, Alfonso, al calor de nuevas circunstancias históricas, se siente llamado a polemizar desde una perspectiva diferente. No se trata ahora tanto, aunque también de argumentar exegética y racionalmente frente a la contumacia judía y su rechazo a aceptar la nueva ley, sino de defender, en el sentido estricto del término, la catolicidad del cristianismo ante el error teológico que supone la injusta discriminación de los conversos. Benito Ruano, al que se ha referido aquí esta mañana, define esta modificación del foco polemístico con la fórmula del problema judío al converso. Yo acepto esto, pero prefiero verlo desde una perspectiva matizada, ¿no? Y yo diría del problema judío al converso y del problema converso a una forma renovada de polemismo antijudío. El prólogo de la segunda parte del Defensorium nos proporciona un esquema cabal de la obra, de un texto que en principio, estaba destinado a ser un breve libellus, pero que el ímpetu de Cartagena y las exigencias del contexto pues transforman finalmente en un tratado, ¿no? En este segundo prólogo, además de reafirmar el objetivo de la primera parte de la obra, es una defensa de la unidad cristiana desde una perspectiva escriturística, se plantea a partir de una imagen de marcado simbolismo la estructura hermenéutico-metodológica del tratado y la opción lógico-argumentativa que lo sostiene. Es el simbolismo del pan como alimento y de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Esto sirve a Cartagena como punto de partida pues, para el desarrollo de una argumentación racional cuyo objetivo, cito, es servir de alimento a la fe. Esta fe es expresada en términos de unidad de los católicos con Cristo desde su vínculo eclesial. La racionalidad prepara una fe que posee la característica de verdad. Si la primera parte de la obra pretende mostrar cuál es la materia básica con la que se van a amasar los 4 panes o teoremas, saber la Sagrada Escritura, la revelación, que según él sobrepasa las demostraciones de cualquier ciencia, en la segunda parte, estos 4 teoremas se van a exponer siguiendo una perspectiva, esto es muy importante, histórico-salvífica. Cómo Jesús ha redimido al pueblo de Israel, cómo lo ha hecho a los demás pueblos, la unidad del pueblo cristiano mediante el bautismo y, por último, la radical igualdad ante Dios de todos los bautizados, incluidos los conversos. Me gustaría hacer hincapié brevemente en esta decisión hermenéutico-metodológica del Defensorium y en sus implicaciones. Bueno, el simbolismo del pan trasciende su función alegórica, o mejor dicho, la transforma en una explicitación argumental. Los panes son teoremas, presentados en sentido estricto, cartesiano, more-geométrico. Su valor de verdad descansa en su evidencia clara y distinta. Dice él, tan clara que no puede de ninguna manera confutarse como ocurre con la geometría.
Su irrefutabilidad supera, a su juicio, toda controversia y toda posibilidad de disenso, ya que sus premisas se infieren, afirma, de la irrefutable certeza de la escritura, que es una doctrina superior a cualquier ciencia humana. La doctrina agustiniana de los dos modos de conocimiento y de su vínculo con la voluntad, que encontramos en el Sermón 43 o de las religiones, es una inspiración clara para Cartagena. Como intelectual cristiano, se propone demostrar, a partir de una fe en la revelación, que al mismo tiempo la expresa como amor, la inteligencia de aquello que las escrituras enseñan. Al modo agustiniano, la fe y la razón se conciben como dos modos de conocimiento en permanente cooperación entre sí, ya que el acto fiducial proviene de un ser humano dotado de capacidades racionales, algo esencial cuando se habla de la conversión. Una interesante trama familiar, que ya se ha destacado aquí, se halla detrás de este planteamiento. El prólogo a las adiciones apostilan Pablo de Santa María, ¿no? Realiza bueno, pues una invocación de carácter familiar. En este prólogo se da la mano lo familiar y lo intelectual de una manera para mí muy sugerente. El padre expone a su hijo una visión de la experiencia de la conversión en forma de confidencia íntima que a la vez es ejemplar, ¿no? La conversión se presenta como un fenómeno de profunda naturaleza intelectual. La correcta comprensión de las escrituras fue, en el caso de Shlomo Halevi, el resorte que permitió el inicio de su proceso de conversión. La correcta hermenéutica del texto sagrado permitió que le cayera, al igual que a Saulo, la venda de la ofuscación teológica, comenzando a leer las escrituras en su verdadero sentido. La nueva fe del converso posee una raíz hermenéutica cuya clave es la correcta aproximación al texto sagrado. Salvando las distancias, y con todas las reservas, digo así, no me parece excesivamente descabellado afirmar que junto al arsenal exegético proveído por la tradición católica y la escolástica, una indisimulada impronta maimonidiana resuena en las posiciones de Pablo de Santa María. En la guía de perplejos, Maimónides desea mitigar la perplejidad del hombre cabal, desorientado por las contradicciones existentes entre la exterioridad de la Torá y las ciencias filosóficas. La frontera hermenéutica que deslinda ambas formas de representación se presenta como la puerta de acceso a una verdad preservada y oculta. A la vez que, y este sería el caso de Santa María, pero también de Alfonso de Cartagena, particularmente o parcialmente aprehensible para el estudioso, que tal como afirma Maimónides en el prólogo a la guía, es perfecto en su religiosidad y costumbres. Y es un intelectual al que la razón humana atrae y guía a sus dormidos. Bien, esta es una reflexión, simplemente podemos considerarla marginal, pero que creo que en el caso, sobre todo, de Pablo de Santa María es importante. En el Defensorium, de modo similar al que despliega Erasmo en la Paráclesis, convergen el esfuerzo racionalizador y la pasión escriturística como una forma de aproximación a la verdad. ¿Cuál es en este caso la verdad por excelencia? Bueno, pues en primer lugar que el pueblo judío ya fue redimido por Cristo. En segundo lugar, el valor de la unidad de toda la catolicidad, donde los conversos desde el judaísmo no son solo una parte más de ese conjunto. Y por último, el que de aquella redención aún pueden ser partícipes los judíos no convertidos. Dado que esencial en la argumentación de Cartagena es el esclarecimiento de los tópicos bíblicos, no es extraño que en pos de la dilucidación de la triple verdad anterior se imponga esclarecer, tal como ha sido demostrado aquí, el sentido correcto del término Israel y del síntoma de la estirpe de Israel. La impronta de las adiciones y del escrutinio del Pablo de Santa María, que muy probablemente su hijo difundiera el Concilio de Basilea, resulta evidente aquí, así como a lo largo de todo el texto. En esta exégesis, literalismo y sentido alegórico se coimplican en paradójica relación. Afirma Cartagena, en este último sentido, que, cito, aunque en la Sagrada Escritura una multitud de sentidos se toman como verdaderos, útiles y provechosos para nuestra salvación, el sentido literal, sin embargo, es anterior, más sólido y más digno de memoria, pues de él, como de cierta raíz, provienen los demás. Y a mí me parece que esta declaración de intenciones concuerda con la de su propia idea de linaje, de las raíces, de la fidelidad de las ramas al tronco principal, y creo también permite comprender su consideración indisimuladamente positiva, nada extraño por supuesto, hacia aquellos que como su estirpe familiar abrazaron la fides cristiana desde la emuná hebrea que abandonaban. La epístola que envía
un Yehoshua Halorquí aún no convertido, en el cristiano Jerónimo de Santa Fe a Pablo de Santa María, poco tiempo después de la conversión de este. Esta es una epístola sumamente interesante, conocida, editada por Landau a principios del siglo XX. Pues en esta carta, en esta epístola que Jerónimo de Santa Fe, todavía no cristiano, envía a Pablo de Santa María, esta carta se nos presenta para mí como un índice y factor de la decisión hermenéutica que estamos describiendo aquí y de la concepción tocada por lo idiosincrásico y lo personal que la sostiene. En la carta, Halorquí sugiere a su destinatario, a Pablo de Santa María, 4 posibles causas que, a su juicio, podrían haber motivado su conversión. Motivaciones espurias aparte, a despecho del pesimismo histórico o de la reflexión filosófica, o lo que es lo mismo del averroísmo, que podrían estar presentes. Para Jerónimo de Santa Fe, el descubrimiento de la verdad cristiana en la Escritura se presenta como el elemento decisivo que podría justificar la apostasía del otrora Jerónimo. Halorquí manifiesta a Santa María que no le cabe duda de que el examen y la meditación exigente del texto bíblico, fundamentalmente de los profetas y del Evangelio, por parte de un hombre tan dotado como él, ha sido la causa de la conversión. En esta misiva, por cierto, bajo la superficie del carácter apologético de la misma, de su combinación de fórmulas convencionales y de referencias bíblicas, Halorquí parece que está descifrando ya su propia conversión, que es inminente. Pasemos a reseñar algunos aspectos del énfasis de Cartagena en la primacía judía en la salvación cristiana. El punto de partida de esta valoración se halla en el hecho de que todos los fieles están contenidos en el nombre de Israel, del mismo modo que todos están contenidos en la semilla de Abraham. Acto seguido, Cartagena afirma con fuerza el sinsentido de excluir del valor y la pureza que encierra la idea del Israel místico a la propia carne israelita, es decir, a aquellos que descienden carnalmente de la estirpe de Israel. La insistencia en la universalidad católica y en cómo el cristianismo verifica a Israel de las promesas proféticas da pie a una justificación teológico-política que necesariamente debe pasar por una inversión de la historia sagrada. Las profecías de Oseas, a cuenta de la destrucción infligida por los asirios, son trasladadas por Cartagena al tiempo presente para indicar, cito, que los judíos infieles permanecen sin su rey particular, sin sacerdote ni sacrificio. Sin embargo, cuando aceptan la fe, tienen a su Dios y a David su rey. Para mí, una figura del espíritu de profunda raigambre para todo sefardita parece gravitar en las páginas que siguen a esta declaración y a través del artificio teológico que construye Cartagena a cuenta del linaje. Y lo hace, como en otras ocasiones a lo largo del tratado, en forma de singular paradoja. Me estoy refiriendo a la idea del davidismo en el espíritu. Es una idea central desarrollada por Abraham Ibn Daud en el Sefer HaKabbalah. Es una obra historiográfica, pero considerada por el judaísmo ibérico, todavía en el siglo XV, como una obra canónica, como una obra de referencia, como una obra que coloca al judaísmo sefardita en un lugar privilegiado dentro de la historia de Israel. Para Cartagena no hay que tolerar a aquellos que afirman que los conversos carecen del rey que proceda de su linaje. Dios reina sobre ellos, así como sobre todos los demás, incluidos los reyes temporales, que lo hacen en calidad de vicarios. Estúpido sería, considera, afirmar la superioridad de uno u otro ser humano en virtud de su sangre o de su parentesco. De hecho, si nos retrotraemos a Noé, todos los seres humanos, afirma Cartagena, compartimos un rastro de consanguinidad. La veracidad de la escritura permite, no obstante, mostrar una aparente contradicción. Cito, que Israel ha sido alejado y que Israel ha sido elegido. Y en este caso, elegidos lo son en grado sumo aquellos judíos que han planificado la antigua alianza al abrazar la nueva instituida por Cristo. La ambivalencia de la escritura, es decir, la presencia de un doble lenguaje en los profetas, en su alternancia permanente de gozo y condena, resulta para Cartagena la prueba irrefutable de que la propia historia de los convertidos al cristianismo, desde sus orígenes hasta nuestros días, es una profecía autocumplida. Esta idea adquiere verdadera carta de ciudadanía para él en las reflexiones de Pablo en Romanos capítulos del 9 al 11. El verdadero Israel se constituye, más allá de la filiación por la carne, en la filiación divina. Romanos 9, 3, 8. También en la exégesis de Isidoro de los pasajes donde el Génesis narra las historias de Jacob. El Israel simbólico, cuyo sentido se halla contenido en la propia etimología de un nombre. Israel, hombre que ve a Dios. Mucho más podríamos decir sobre esta cuestión, por ejemplo, a cuenta de la aritmética del pecado y su relación con el pecado original, o con
las prácticas judaizantes de los conversos o la retractación de estos. Pero me interesa sobre todo matizar aún más la propia naturaleza espiritual del converso dentro de la economía salvífica, tal como lo entiende Alfonso de Cartagena. Como un leitmotiv resuena aquí una doble valoración. La idea de Agustín de que el ser humano solo se distingue por sus virtudes morales y la cita a la ética del Nicómaco, también mencionada aquí, en la que Aristóteles afirma que toda existencia está en armonía con lo verdadero. Característica de la interpretación de Cartagena es una suerte de permanente ecuanimidad forzada. Aunque no es lo mismo pertenecer al pueblo elegido, que tuvo la primacía de recibir la segunda alianza, que pertenecer a la gentilidad de la que provienen griegos y romanos, afirma el apóstol Pablo, censura a unos y otros. De hecho, prosigue, cito, reprimió a los israelitas por su exhortación a la circuncisión, a los gálatas por cuenta del judío, perdón, a los gálatas por su demanda de augurios y a los romanos, dice, por otros pecados. Invirtiendo a cuenta del judío convertido la propia lógica, que explica Cartagena como principio general, si quienes no tienen fe han echado a perder el mérito de la ley, la fe y la justicia, implícitas por la gracia del bautismo, llevan a su plenitud en el converso el mérito de la ley mosaica. Desde su personal lectura de Romanos 9 afirma que esta fe no posee ningún demérito por brillar en la carne de Israel. El análisis de las fuentes escriturísticas, y en especial de la literatura apostólica, permite afirmar sin ningún género de duda para él que, cito, es evidente que los descendientes de Israel, según la carne, convertidos en verdaderos israelitas mediante la acepción de la fe, han sido y son partícipes de la salvación mostrada al género humano a través de nuestro Redentor. Y la Sagrada Escritura, de un modo muy particular y elocuente, declara que Cristo ha venido para redimirnos. Fin de la cita. La orgullosa autoafirmación de Pablo en Filipenses 3:6, yo tengo motivos para confiar también en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Esta autoafirmación orgullosa es llevada por Cartagena a su propio terreno. De nuevo, su equidistancia se viste de paradoja en un argumento donde la lógica, parece emular las oscilaciones de una montaña rusa. En forma de alusión velada a la imagen del hijo pródigo, Cartagena presenta una analogía que es a la vez política y teológica. Al igual que un hijo legítimo y natural, condenado por crímenes propios, perdiera la ciudadanía y restituido, retomara de nuevo su condición anterior como una bendición del príncipe, o emancipado de la autoridad paterna, fuera nuevamente adoptado por él, recobra la autoridad paterna. Así, el judío, expulsado de la gracia divina por su torpez en no reconocer la salvación por Cristo, abrazada por fin la fe verdadera, se reconduce a la gracia divina de un modo más pleno. Fin de la cita. Esta es una plenitud especial que Cartagena expone sin demasiados ambajes. Parafraseando el Evangelio de Juan, aunque la gracia de la adopción espiritual manifestada en el bautismo, de forma general para todos los hombres, posee abundancia, afirma, qué especial es la gracia de origen carnal, y añade, la naturaleza de la adopción divina, unida a la de la carne, parece añadir cierta dignidad. Las palabras de Pablo en Romanos 2, 7, 11, comentadas en la glosa ordinaria, son inequívocas para Cartagena. Cito, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego. Si el primero de los 4 teoremas de la segunda parte terminara aquí, nos hallaremos ante un caso excepcional en la historia del polemismo religioso cristiano cuatrocentista. Pero ya hemos comentado, este pico debe sucederle en orden lógico, positivo, una vaguada profunda. El versículo paulino termina con una postilla, claro, que no hay excepción de personas en Dios. Alfonso de Cartagena, acto seguido, matiza, aclara y difumina la afirmación anterior en la idea general de la universalidad de la salvación cristiana. La peculiaridad del cristiano de origen judío, sancionada por los escritos apostólicos, merece un trato fraternal y equitativo. No para la arrogancia de singularidades y de alguna preeminencia que generen. En cualquier caso, la diferencia en el tono y en la justificación entre tesis y antítesis me parece evidente. Y el empeño en mostrar el que la recta comprensión de la Escritura exige no ignorar el que las primicias de la salvación tienen como destinatarios a los judíos que abrazan la fe cristiana también. Estoy concluyendo.
El cuarto y último teorema, con el que concluye la segunda parte del Defensorium, se infiere de los precedentes como un silogismo consecuente. La unidad del nuevo pueblo de Dios, de los incorporados a él, ya sea provenientes del judaísmo o de la gentilidad, sin diferencia de linaje, es un receptáculo en el que convergen todos los dones que poseían previamente aquellos textos, así como la posibilidad de adquirir otros. Cualquier consideración que permita minusvalorar al judío convertido en virtud de su linaje denigraría la unidad del cuerpo místico que es la Iglesia, pero sobre todo la omnipotencia divina. Dejamos para otra ocasión mostrar cómo, dada la contumacia de los que no aceptan esta verdad racional y teológica, dado el evidente desprecio a la racionalidad que supone no reconocer esto, ya sea por parte de los judíos o de los cristianos viejos, urge aplicar con todos una medicina racional, persuasiva a la vez que comedida, para sanar esa enfermedad del espíritu y de la mente. Gracias.